Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se dan cita para tener esta meditación de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos por título El liderazgo del hombre, no pastoras. Así que vamos de lleno y entramos a una porción de la Escritura que es aterradora. Que al escucharlo tengamos un fenómeno de contracción involuntaria de los músculos erectores del pelo, que provoca que el vello se erice y la piel adopte un aspecto característico con pequeñas protuberancias. En otras palabras, que se nos ponga la piel de gallina por el terror. Así que acompáñenme a Jueces capítulo 4, versículo 4 y leeré hasta el 5. Solamente 2 versículos. Jueces 4, del 4 al 5. Y dice la palabra del Señor. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Fin de la cita. ¿Se dio cuenta, mi querido oyente, de lo aterrador que es esto? Si no le sucedió nada, aquí están los 3 puntos para poder entender este texto y comprenderlo tal como Dios le dio el significado al texto y no le suceda lo que sucedió al pueblo de Israel. Así que el punto número 1 es la ignorancia. Punto número 2, el peligro de la ignorancia. Y punto número 3, las consecuencias de la ignorancia. Sencillo, ¿verdad? Fácil de recordar. La ignorancia, peligro de la ignorancia y las consecuencias de la ignorancia. Leeré el contexto para poder entender un poco mejor y leeré la porción del capítulo 4 de Jueces, del 1 al 3. Y dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jadín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Fin de la cita. Así que al principio, ¿qué dice? Si recuerda, en el capítulo 4, versículo 1 que acabo de dar de lectura, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es punto clave también. Ahora sí podemos comenzar y analizar el texto. Comencemos con el punto número 1. La ignorancia. El punto de partida es, ¿qué significa la ignorancia? Significa falta de conocimiento. Así de sencillo, fácil y rápido. Esta es la razón por la cual, mi querido oyente, no tuvo ningún efecto en usted al escuchar la lectura del texto. Y aquí entramos rápidamente al punto número 2. El peligro de la ignorancia. El profeta Oseas nos ayudará y nos lo explicará detalladamente. Así que acompáñenme al libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Y si usted desea, yo lo voy a leer. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Era ignorante. De hecho, rechazaron voluntariamente la ley de Dios, que les da el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Dónde dice esto? En la otra parte del versículo. Así que sigamos leyendo de Oseas 4:6. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fin de la cita. Ya en este punto, usted se ha preguntado, ¿pero qué dice la voluntad de Dios? O sea, su ley. Me da gusto que haya hecho esa pregunta. Maravilloso es nuestro Señor, que nos deja saber porque no está lejos de nosotros. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6 y voy a dar lectura en el versículo 1. Deuteronomio 6, versículo 1. Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Fin de la cita. ¿Se fijó, mi querido oyente? Hay un mandato de parte ¿de quién? De Dios, para aprenderlos, después hacerlos ya que los aprendió y después enseñarlos. Sencillo. ¿Y cómo nos daríamos cuenta que una persona obedece el mandato? Que las aprenda, que las haga, que las enseñe. Es fácil de contestar. La respuesta es porque teme a Jehová. ¿Dónde dice eso? En el versículo 2. Leamos Deuteronomio 6:2. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios. Ese es el propósito. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. O sea, hacerlos. Que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fin de la cita. La pregunta es, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Tan bueno es el Señor que también nos da la instrucción cómo hacerlo. Aquí mismo, en el capítulo 6. Nada más pongamos un poquito la mirada un poco más abajo, en el versículo 6 y 7. Y leo. Y estas palabras que yo te mando, está hablando Dios, hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Hagamos una pausa aquí y analicemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, las palabras del mandato estarán primero en el corazón y después las repetirás a tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso, que habla y dice hasta lo que no está escrito. ¿Quién le corresponde enseñar? Efectivamente, el Padre. Clarísimo está. Dios le da la responsabilidad al Padre primero de conocer sus mandamientos y estatutos para ponerlos por obra y así ver que Él tiene temor a Jehová cuando los hace. Entonces poder enseñarlas a sus hijos, porque a su vez esos hijos en un futuro serán padres y ya siendo padres enseñarán la voluntad de Dios que le fue enseñada por su Padre, para que aprendan a temer a Jehová y así hacer una cadena secuencial que nunca se termina.
Y aquí pasamos al punto número 3, las consecuencias de la ignorancia. También recordemos que la falta del conocimiento, o sea, la ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento ni de su castigo. Recordemos también que Moisés fue el encargado de escribir los 5 primeros libros. El último fue Deuteronomio, del cual estábamos leyendo, y antes de morir, Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés. Y hay un acontecimiento poco después de la muerte de Josué que no podemos pasar desapercibidos y sin dejar de leerlo. Eso se encuentra en Jueces capítulo 2 y daré lectura del 8 al 10. Dice, Jueces 2, 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fin de la cita. Impresionante, mis queridos hermanos. Aquí había demasiada ignorancia. Los padres no hicieron lo que Dios les mandó. Conocer su ley, hacerla, transmitirla a sus hijos, o sea, enseñarla. La cadena secuencial que nunca se debía de haber acabado. Padre a hijo, y el hijo se hace padre y le enseña al hijo. Lo que vimos en el punto número 2. Por consecuente, no podían distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La ignorancia de la ley de Dios los hacía inútiles para enseñarla, pero sí provocaban la ira de Dios, porque la falta del conocimiento de Dios, o sea, su ley, a lo malo le decían bueno, y a lo bueno le decían malo. Isaías 5:20. El pueblo de Dios, al igual que todos nosotros, debemos de conocer su ley y hacerla y transmitirla, tal como Dios la dejó escrita. Pero la realidad, desafortunadamente, es otra. Nadie quiere leer la Biblia. Nadie quiere conocer la voluntad de Dios, mucho menos hacerla. Sencillo, causa y efecto. Si no leemos la Biblia, no conocerá la voluntad de Dios. Sencillo, ¿verdad? Y no se podrá distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Entonces, si no conocen la ley de Dios, ¿qué enseñan los padres a sus hijos? Aterrador, ¿verdad? ¿No le parece? Pero Dios no le toma por sorpresa nada. Él es omnisciente, lo sabe todo. Así lo dejó escrito en Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 15 comenzaré a leer. Y dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, o sea, va a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro.
y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? O sea, clamarán a Dios mismo, estando en contra de ellos. Pero en el versículo 18 dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Fin de la cita. Terrible, aterrador. Invalidarán el pacto y se encenderá la ira de Dios. Los abandonará, esconderá su rostro, serán consumidos y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, porque todo mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Mi querido hermano, no quiero ni siquiera pensar ni un minuto estar en esa posición, que Dios está enojado, está con su ira y va a consumir y va a mandar males y angustias. Aterrador. Ni deseo que nadie esté allí. Por eso el Señor tampoco lo quiere. Por eso tiene estos estudios. Por eso dejó su palabra, para que nosotros conozcamos su palabra. Así que más claro que el agua no puede estar. Volvamos a leer el versículo de inicio. ¿Sí recuerda? Jueces capítulo 4, efectivamente. Y dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápido. ¿Tenía esposo? Claro que sí. ¿Y el esposo qué hacía? ¿Verdad? Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Ese es el lugar de la tierra prometida. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Fin de la cita. Espero que ahora sí haya habido un efecto en usted al haber escuchado esas palabras. Dios escogió a Adán, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, por nombrar algunos. ¿Qué le dice esta lista, mi querido hermano? Efectivamente, todos son hombres. Y si ponemos a Débora en esa lista, no concuerda con la voluntad de Dios. Dios no hace a un lado a la mujer, que quede muy claro. Nosotros no estamos poniendo a la mujer como en segundo plano, haciendo en segundo lugar, de un nivel más bajo. No. Pero sí, Dios le dio un propósito a la mujer. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 8. Muchos ya se lo saben de memoria, pero unos lo vamos a recordar. Y dice, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Fin de la cita. Este es el diseño original para la mujer. Ayuda idónea para el marido. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da claridad. Y Tito nos revela para el día de hoy lo que Dios quiere también para la mujer. Así que demos lectura y acompáñenme a Tito capítulo 2 y leeré del 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Se ha fijado en los imperativos? Que son mandatos. Y vienen más. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y aquí viene el propósito, mis queridos hermanos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fin de la cita. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y qué dice la palabra de Dios para que no sea blasfemada por la mujer? Sencillo. Lo acabamos de leer aquí en Tito. ¿Le parece poco? Entonces, vayamos y acompáñeme a 1 Corintios capítulo 14 y daré lectura del 33 al 35. Y dice, 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Importantísimo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. ¿En dónde? En todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quiere aprender algo, pregunta en su casa. ¿A quién? A su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fin de la cita. Más claro que el agua no puede estar, mi querido hermano. Dios le dio el liderazgo al hombre, como lo hemos visto en el versículo 35. Pero pongamos la mirada en la palabra clave, indecoroso, que está en este mismo versículo 35. ¿Por qué poner la vista en esa palabra? Porque la palabra indecoroso también se usa en la escritura en otras partes para representar o dejar entender que algo es inmundo o impuro, que no es bueno ante los ojos de Dios. Y si es indecoroso o inmundo que una mujer hable en la congregación, imagínese, mi querido hermano, usurpar el liderazgo del hombre y no tan solo hablar en la congregación, sino llegar a ocupar el lugar de un juez y dictaminar sentencia. Es inconcebible e inaceptable ante la presencia de Dios. Así que, donde hay una mujer en el liderazgo tomando el lugar que Dios le dio al hombre, ese es un castigo y maldición de parte de Dios. Esa es la señal, la evidencia de parte de Dios que hay ignorancia total de su ley, de sus reglas y estatutos, y que vamos en sentido opuesto al que Dios nos marcó en su palabra. ¿Qué dice Jueces 4:1? Lo volveré a leer porque es el contexto. Y dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Dios bendice a los que le obedecen y maldice y castiga a los que lo desobedecen. Nuestra mente es tan limitada y afectada por el pecado que no entendemos que siendo malos y haciendo lo malo ante los ojos de Dios, como el pueblo de Israel lo hizo, recibiremos maldición y no bendición. Porque Dios es amor, es misericordioso, pero también es santo, santo, santo. Es justo juez también, que nunca pasará a un malo por bueno. Pero también, cuando el pecador se arrepiente de su maldad y sigue a Jehová según su ley y sus mandatos, Dios lo perdona. Así lo dice Isaías 55:7.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fin de la cita. Estos son mandamientos del Señor, nuestro Dios. No lo digo yo, lo dice en 1 Corintios 14:37. Concluyendo, mis queridos hermanos, que todos conozcamos la voluntad de Dios directamente de su ley y que todos tomemos la posición que Dios nos ha dado. Que el hombre se esfuerce a aprender la ley de Dios, la haga y así la puede enseñar a su esposa primeramente y después a sus hijos, para que no se levante la siguiente generación sin conocer a Dios ni temer a Dios, y mucho menos que la mujer tome el liderazgo que le corresponde de parte de Dios al hombre, como lo hizo Débora, porque el pueblo de Israel ignoraba la ley de Dios. Y evitar que Dios se enoje contra nosotros, sino al contrario, mi querido hermano, continuar con la cadena secuencial que nunca termina, aprendiendo su ley, que Dios nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, y después hacerla, y por consecuente, enseñarla, y recibir la bendición que todos queremos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted todavía no es, parte del cuerpo de Cristo, lo invito, porque el día de hoy es el día de salvación. No espere para mañana. Clame al Señor Jesucristo, que derrame su misericordia y le selle con el Espíritu de Dios, porque Él es el que le enseñará su pecado para poder rendir de rodillas ante el Señor Cristo Jesús, confesar sus ofensas y hacerlo su Señor. Y así el Señor, Padre Todopoderoso, lo escoge, el Espíritu Santo lo transforma y el Señor Jesucristo ejecuta la salvación para que sea parte de todos los hijos que son adoptados por medio de la sangre de Cristo. Mis queridos hermanos, terminemos en oración. Te damos gracias, Padre, por esta bendita palabra que tú nos has dado, que es tan clara para tus hijos y los que no son tus hijos, Señor. Te pido que derrames esa misericordia y les des de tu Santo Espíritu para que puedan ver con claridad y no sean necios como antes lo éramos. Necedad y decir no es cierto. Y que crean para que tengan fe, porque la fe es un don tuyo, Señor. Ábreles el entendimiento. Déjales ver y conocer cuál bueno eres, amplio en perdonar, y que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Te pido por todos los oyentes para que todos nos pongamos en esa posición que tú nos has puesto, a los varones, a los hombres, a las mujeres, a los hijos, para que tú seas glorificado, porque tú nos hiciste para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y un abrazo.